Sí, Cecil Antonio, se llamaba Antonio. Tony Richardson era Antonio. Pero no estábamos hablando de Richardson, ya lo digo. Por cierto, el que quiera comprar por 175 euros... No, ha subido. 179 euros. ¿No? Bueno, creía que eran 175 antes. 179 euros. Quien quiera comprar por 179 euros en inglés este libro que yo he comprado por 4 en español, tiene que remitirse a la editorial Four Walls, 8 Windows, 4 paredes, 8 ventanas. Solo tienen la primera edición de 1991, no creo que haya habido más y no sé por qué les habrá dado por traducir esto. Lo resumen así: cuenta las experiencias soñadoras del autor mientras estaba semi-inconsciente después de un coma de 2 meses. Es decir, digamos que el primer mes era de coma profundo y los otros 2 meses estaba ahí pensando en el libro. Bueno, eso, que le dio cuando estaba hablando de Anthony Burgess, de quien yo entiendo que también sería un profundo y declarado enemigo, porque si no le gustaba William Golding, pues imagino que Burgess tendría que ser también para él otra de las cruces para su lista negra. Bueno, cruces no, que era muy anticatólico. Su esposa, la delicada poetisa María Vine, asistió, bueno, es sueco, no sé cómo se pronuncia la W. Asistió diariamente a su lecho de moribundo a leerle suavemente poemas y a ponerle las sinfonías preferidas en directa confrontación con la exacta gelidez de la ciencia médica, cuyo pronóstico era el peor. El escritor sonrió de pronto un día, poco después despertó penosamente y llegó a recuperarse milagrosamente ante la frustración de los doctores. La poesía ha hecho lo suyo. Bueno, y la frustración de la Academia Sueca, diría yo también, que tendrían que estar hartos de él. La poesía ha hecho lo suyo, me dijo después María, temblorosa. Bien, he hecho bien en leer este testimonio. Tiene hasta conocimiento de transmisión oral, verba ipsísima. El libro de que hablo fue escrito después de ese despertar y se titula Viajes del sueño y la fantasía. Se trata de un fresco de prosa poética que describe bueno, tampoco exageremos, prosa poética, que describe una experiencia vivida al otro lado, pero que además sintetiza una rica vida dedicada a la literatura. Dentro de unos meses, este libro se publicará en España en traducción del que escribe. Para todo aquel que vea en la literatura una manera noble de entrar saliendo de sus propios límites, La magnificencia del mundo, otro título de Lundqvist, la obra de este sueco célebre, pero aún por descubrir, será un desafío, un placer divergente, una anomalía envolvente, y estimo que la relativamente escasa atención que hasta el momento se le ha prestado en España es una especie de sordo escándalo. Bueno, en España y en todo el mundo, como estamos viendo. ¿Quién es Arthur Lundqvist? Lo diré sin decirlo. Es el carcaj que debió quedarse vacío porque sus flechas son ya flechazos, atravesando la sustancia del siglo. Pero de pronto ya está el carcaj lleno de nuevo. La ballesta somos nosotros, son ustedes, y el ballestero es el lenguaje. La diana podría ser la vida, el mundo que hemos heredado, o simplemente un viento que se aleja. Y la tierra no es de nadie, es del viento. Y mientras los escritores españoles de dos mundos siguen sin tributar el perentorio homenaje que se merece este gigante nebuloso. Bueno, perentorio homenaje, sí, ya, se va de viaje. Bueno, no ha cuajado. Lundqvist no ha cuajado, y desde luego lo de que se quisiera cargar a tantos escritores amados por todos no ha ayudado. Pero este libro sí que de alguna manera ha sobrevivido, y bueno, también reconozco que si no lo hubiera podido comprar por 4 euros, no. Pero hay cosas que me interesan de este libro, como son, claro, como es el sueño con la mujer gigante, que es algo que siempre me ha interesado. Es un tema que siempre me ha llamado la atención, el hombre de tamaño normal
el hombre miniaturizado que se enfrenta a las curvas voluptuosas de una mujer gigante. Eso lo tenemos en Lodovico Dolce, lo tenemos en Diego Hurtado de Mendoza, lo tenemos en Baudelaire, lo tenemos en Julio Herrera y Reisig, lo tenemos en Akutagawa, lo tenemos en Fellini, bueno, y también lo tenemos en Lundqvist, que además entiendo que es un sueño genuino y legítimo, porque el de Akutagawa puede ser que además, yo diría que el de Akutagawa, si no fuera porque a lo mejor es mucho pedir, pero no, Pedro Almodóvar está rodeado de mucha gente culta que le hace sugerencias, entonces es muy probable que en la película Hable con ella, que hay un sueño muy parecido al de Akutagawa, haya una influencia directa de Akutagawa, porque alguien se lo haya comentado. No, creo que él decía que era un sueño suyo, pero bueno, en este caso sí que es un sueño, una ensoñación genuina y propia de Artur Lundqvist. Bueno, pues sí, me interesaba como ese refrito del tópico literario de la mujer gigante, aunque desde luego se nota que es un sueño verdadero porque es profundamente desagradable. Es algo verdaderamente... Bueno, al que le interese lo leo en la reseña que hice del último libro de Ernesto Castro, que ahora no me acuerdo de cómo se llamaba. Algo del 15M, no, algo de su pene. No, vamos a ver, no me acuerdo cómo se llama el último libro de Un palo al agua, no, tampoco. ¿De qué iba, además? Sí, creo que del 15M iba, me parece. Sí, el libro del 15M, que no me acuerdo de cómo se llama, de Ernesto Sábato, pues a propósito de que en ese libro decía que su pene era pequeño y lamentable, y que la crítica española, en fin... Bueno, pero cosas peores había en los años 80. La crítica española se enlazó a decir que era un pene feminista. Bueno, pues leí lo que dice de su pene miniaturizado, pero belicoso, Artur Lundqvist. Bueno, pues como digo, cosas peores se decían en los años 80, porque si abrimos el libro, bueno, aparece aquí con su cara de académico, con sujeto académico, con sujeta académica. Bueno, pues si abrimos esto, tenemos el prólogo de Carlos Fuentes. Bueno, esto parece ser que pertenece a la colección Visio Tundali, que es, digo yo, como la sección escandinava o nórdica de la colección Contemporáneos. Dice Carlos Fuentes, y se queda a sus anchas, se queda tan tranquilo. Hay libros sellados para siempre por sus palabras iniciales. Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. Durante una temporada me acosté temprano, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Llámame Ismael. La belleza y la paradoja se reconcilian en estas palabras. La gran obertura retórica de Dickens nos conduce a la rendición final que Sidney Carton hace de su propia libertad para la muerte. El narrador de Proust jamás volverá a dormir, víctima de un recuerdo sin fin. Don Quijote, olvidando voluntariamente y voluntariamente haciéndonos dudar acerca de su lugar de origen, su autoría, su género y su nombre, crea el principio de incertidumbre propio de la novela moderna. El Ismael de Herman Melville, en fin, solo será él mismo siendo otros. Sé que estoy viajando todo el tiempo. Así comienza Artur Lundqvist su crónica de 2 meses de inconsciencia, de muerte técnica, de inmovilidad. Es decir, lo primero que hace Carlos Fuentes es igualar el comienzo de la novela a En un lugar de la Mancha. Bueno, por cierto que no es mala observación de que no está mal observar que esa incertidumbre cuya paternidad he asignado a Potocki, al conde Potocki, está de alguna manera en Cervantes, porque ahí no se sabe muy bien lo que es verdad y lo que es falso, pero el Quijote concluye, y vaya que sí concluye. Y sí que hay un camino que llega a un destino. En cuanto a esta lista, pues ya me parece un error crítico y una pedantería, y además es que contrasta profundamente. Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, llámame Ismael.
Durante una temporada me acosté temprano. O sea, ¿qué estupidez es esta? Debería haber puesto todas las familias felices se parecen, pero durante una temporada me acosté temprano. Eso es una estupidez de libro, muy parecido al espíritu de este libro, claro, por supuesto, el contar recuerdos y la propia... ya en esta lista desentona En busca del tiempo perdido, pero ya sé que estoy viajando todo el tiempo, como uno de estos comienzos abrumadores, es servilismo, es adulación, es decir, hola Arturo, quiero un Nobel, a ver si... ¿qué hay de lo mío? O sea, es absolutamente vergonzoso este prólogo, que luego además se extiende en un estilo completamente de universitario español, al que solo le falta citar los nombres propios con mayúsculas, para que veamos que lo están citando. Es espantoso, o sea, no hace más que citar y casi se escucha, o casi se ve a Carlos Fuentes poner los ojos así o hacer así cada vez que suelta un nombre. Por ejemplo, la tarea del... Esto es de lo peor de la Universidad Española. Esto es algo que caricaturizó José Guillermo García Valdecasas en su libro Trivio de espejos. Esto es el peor estilo de la Universidad Española. La tarea del escritor es recobrar la identidad original de la historia y la poesía, dijo Croce de la Ilíada. Crear este documento es quizás la... O sea, es una... la tarea del escritor es recobrar la identidad original de la historia y la poesía, dijo Croce de la Ilíada. Y todos son razones que podrían exponerse de una manera original y distinta, pero hasta la menor obviedad cita a un autor metido con calzador. Por cierto, que aquí sí que se dice algo interesante, casi al final, y sí, puedo... Pero vamos, todo lo demás es a todas horas este estilo. Estoy viendo... bueno, la inmensa mayoría son citas del propio libro, que están citadas también a ese estilo universitario. Pero bueno, intentamos regresar al hogar y no siempre lo logramos. Abandonamos nuestra propia piel para convertirnos en otros. Viajamos, como Xavier Demaitre, alrededor de nuestra recámara, o, como Julio Verne, al centro de la Tierra, hacia el faro, hacia la montaña mágica. Vaya, como Thomas Mann es de dominio general entre los culturetas, no tiene por qué hacer ningún gesto ni ningún subrayado. La literatura es el navío, al fin y al cabo, del viaje interno que, como señala Freud, la labor de la vida se convierte en el trabajo de los sueños, y las sustituciones entre lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos tienen lugar, o más bien lo dejan. Bueno, pues al final sí que dice por fin algo. Por supuesto que no habla de Potocki ni nada. De Kafka a lo mejor dirá algo, pero me extraña que se contenga y no hable de Kafka. Bueno, aquí viene lo que Carlos Fuentes puede aportar a este libro, más allá de... bueno, es que es todo el rato. La metamorfosis puede ser la salida del deseo nostálgico de recuperar una unidad y una felicidad que nunca fueron. Nacimos y moriremos en conflicto y separación, dañados, como dice Adorno. Parece un personaje de comedia. Luego cita Volpone, pues parece un personaje de comedia inglesa del siglo XVI. Parece una figura cómica que da el tono en una tragedia, en una comedia truculenta, en una obra donde hay muchas masacres. Pues parece ese imbécil que parece Polonio. Es que parece Polonio. Carlos Fuentes en este prólogo parece Polonio. Como dice Adorno, el problema es transformar las diferencias en valores. Bueno, pues aquí Carlos Fuentes sí que aporta algo desde su americanidad y desde su mexicanidad. Y dice: Lundqvist propone una imagen de la muerte que encontramos también en la mitología de los aztecas. Yo añadiría que en la mitología canaria, las tibicenas o tibicenas, que son lo mismo que va a decir ahora. Un perro de sombras. Pero claro, nos podemos pensar, un momento,
si los perros los llevaron los conquistadores. Bueno, tengo un artículo sobre eso, sobre el cuy, sobre el consumo de cuy, porque para los americanos, las cobayas y ciertos roedores eran una especie de perros, o usaban esa palabra, y los perros de verdad que trajeron los conquistadores los llamaban los perros que dicen wack wack. De hecho, si busco en el core de wack, seguramente me será fácil. Sí, madre mía, cuántas veces sale esto. Lo tengo esto es en Filipinas. La historia general sacroprofana, política y natural de las islas del Poniente llamadas Filipinas. Continuamente oímos en todos estos ministerios de Visayas, entrada ya la noche, unas voces por el aire de alguna ave nocturna, no un perro, sino una ave nocturna, la cual jamás se ve, aunque con gran ruido dice claramente "Uac, uac", y a esta voz echan algunas maldiciones los Visayas que la oyen, persuadidos ciertamente que es el brujo que vuela. No, pero es en... aquí está. Es en Felipe Guamán Poma de Ayala, en el primer Nueva Corónica y Buen Gobierno, donde encontramos esto. Los indios huancas, Jauja, Hananhuanca, Lurinhuanca, sacrificaban con perros. O sea, sí había perros allí, había unos perros primitivos. Lo que pasa es que nosotros, los conquistadores, nosotros nos quedamos y nos cargamos el país. Los conquistadores fueron allí a hacer grande América. Bueno, pues los conquistadores llevaban unos perrazos, sí, pero ellos también tenían unos perretes, de los que habla Felipe Guamán Poma de Ayala. Pero claro, muchas veces esos perros en realidad serían cualquier cosa menos perros. Y bueno, de paso, voy a ver si hay otro caso. No, es Felipe Guamán Poma de Ayala. Los indios huancas, Jauja, Hananhuanca, Lurinhuanca sacrificaban con perros porque ellos comían perros y así sacrificaban con ello, y con coca, y comidas, y sangre de perro y mollo. Y así dicen que decía: Señor Huaca, Caruancho, Uyauyo, no te espantes cuando dijere Huac, que ya sabes que son nuestros ganados. Y así hasta hoy día les llaman Huanca al comicoc. Y algunos, por no quebrantar la ley que tienen, comen todavía a los perros y se le debe castigar por ello. O sea que sí que había perros, sí que había perros. Vamos, nos hemos ido a los Andes, nos hemos ido al imperio de los incas, pero vamos, que esa idea de que los perros sorprendieron mucho a los americanos porque no habían visto nunca un perro, no habían visto ni caballos ni perros. Bueno, perros sí tenían los amerindios previos a la conquista, y además los sacrificaban, se bebían su sangre y se los comían. Lo que no habrían visto eran mastines y perrazos de presa españoles, castellanos, como los que llevaron los conquistadores. Pero perros sí tenían, y además tenían estos perros de sombras, que por cierto voy a buscar. Voy a buscar primero Tibisena. Y tengo aquí Menéndez y Pelayo en la historia de los heterodoxos españoles, en ese fantástico apéndice segundo con las religiones previas a la cristianización. En la Gran Canaria, dice Menéndez y Pelayo, no se conocía este rito del puerco. Bueno, ¿qué rito del puerco? A ver si se puede ver. Sí, se puede un poco ver. Se puede ver un poco. Donde estaban los demás esperando con sus ganados alrededor de aquellos peñascos, y andaban todos dando gritos y voces en procesión a la redonda de aquellos dos riscos, y llevando el cochino debajo del tamarco, y como el demonio es grande artífice de cosas naturales, hacía llover porque fuesen ciegos tras su adoración. En Andújar, por cierto, tenemos bueno, no apareció en Andújar, pero tenemos un altar, diría yo que es un pequeño altar, donde está el sacrificio del cochino. No sé si para hacer llover, pero hay un cerdo al que se están cargando con una maza enorme. Bueno, pues dice Menéndez y Pelayo, en la Gran Canaria no se conocía este rito del puerco.
pero los naturales creían ver, especialmente de noche, grandes perros lanudos y otras figuras espantables. Grandes perros lanudos y otras figuras espantables a las cuales llamaban tibisenas. También aparece a veces con C, voy a ver si el corde lo tiene, aunque no tiene textos más antiguos. Pero bueno, lo que ha dicho Menéndez y Pelayo es así. Vamos a buscar perros de sombras. A ver si esa noción, tal como... No, perros de sombras... Perros de sombra, quizá. Tampoco. Bueno, quizá... Vamos a buscar perros en la obra de Alfonso Reyes Ochoa, a ver si... Porque Alfonso Reyes suele ser la fuente... No, tampoco. Bueno, pues vamos a ver fuentes, a ver si Carlos Fuentes habla otra vez de estos perros. Habla 46 veces de... No. Bueno, sí, venga, perros, a ver, los perros de Carlos Fuentes, a ver si ha retomado. Perros muertos, perros sarnosos, perros viejos... da igual. Bueno, entonces... que al igual que el sacrificio del cerdo en mi tierra, al igual que ese sacrificio tenía su correspondiente en las islas, los perros americanos tienen su correspondiente en las Islas Canarias, esas tibisenas, esos perros peludos. Un perro de sombras se acerca para conducirnos al infierno, y él lo ve en la mitología de los aztecas, estos perros de sombras. Pero el perro de Lundqvist duda, se echa en el suelo, y cita a Lundqvist, se echa en el suelo o vuelve sobre sus pasos. Después se aleja un tanto, pero siempre en el mayor silencio. Su silencio es del poeta inconsciente, el silencio es una fina telaraña sobre mi rostro, cita de Lundqvist. No lo puede arrancar, pero lo puede nombrar, incluso en esa ausencia que es la suya, incluso en esa separación parecida a la muerte, él puede nombrar el silencio que le rodea. No está muerto, porque aún puede sostener los nombres, aunque no pueda pronunciarlos. Puede nombrar el silencio y la foca. El cisne, el árbol, el mar y el poderoso caballo no conocen el nombre del silencio. No lo llamemos metamorfosis, naturaleza o muerte. Llamémoslo palabras, voz, tiempo que solo tiene voz para decirse. El universo de las cosas se hunde si las palabras no nombran esas cosas. No como naturaleza, se hunde como cultura. Tierno Volpone, Artur Lundqvist está en el mundo, pero el mundo lo ha abandonado. Está allí, pero no habla. No está allí. Pierde su capacidad de escribir. Quizás esté condenado a ser un inválido sentado en una silla de ruedas. No puede mantener su cuchara en posición correcta. Se lleva la comida a la oreja. Se predice que jamás volverá a funcionar normalmente. Pero él se burlará de todos, porque él nunca ha estado solo, nunca ha sido silenciado. Simplemente ha estado en el centro de un misterio sin fondo, aunque no haya tenido conciencia de ello. Pero en esto no se puede parecer a todos y cada uno de nosotros. ¿Es su libro una experiencia única o es más bien, más allá de la paradoja del viajero inmóvil, más allá del símile entre la naturaleza y el hombre, más allá de la metáfora que une a los opuestos sin confundirlos, una epifanía que comparte con algunos grandes escritores, Dante, Goethe y acaso Thomas Mann? No Cervantes, no Shakespeare, no los buscabullas, los mestizos de la cultura, los enérgicos devoradores del alba, sino los grandes, poderosos, irónicamente serenos guardianes del crepúsculo. ¿Buscabullas? O sea, Cervantes y Shakespeare, los buscabullas frente a los escritores, no necesariamente que hayan cultivado la imagen del bate coronado de laurel. Bueno, sí, en realidad sí. Dante, Goethe y Thomas Mann aparecen como los grandes creadores, serenos, efectivamente, pero no tienen nada que ver. No tienen nada que ver con la literatura de... Es que no tienen nada que ver con la literatura... Absolutamente nada que ver con la literatura de Artur Lundqvist. Nada más, excepto la prepotencia y el
altísimo concepto de sí que tiene Arthur Lundqvist. Solo en esto se parece a Dante, a Goethe y a Thomas Mann. Pero Dante tiene una obra perfectamente acabada, pulida, como la de Borges. Goethe hace muchas cosas. Dante también tiene sus escritos científicos dentro de lo que y políticos, científicos dentro de lo que podía ser la época. Goethe tiene sus... claro, habría que decir que Goethe, porque está el Goethe científico, el Goethe político, el de las conversaciones, el de las novelas, que es el del Fausto. El mejor, desde luego, para Borges era el poeta, porque se parecía más a lo que hacía él. Pero Goethe no hace nada que se parezca a esto, ni que se parezca a Potocki, ni que se parezca a Kafka, ni nada parecido. O sea, y en cuanto a Thomas Mann, pues igual, es que sus novelas son novelas río, ¿no? Sus novelas tienen un principio y un final, a pesar de que haya mucha morralla en medio. Y además, cuando aparece un sueño, a diferencia de aquí, que es todo sueño, el sueño es revelador y lo aclara todo, y viene a ser como la revelación de Diótima a Sócrates. Y cuando hay un sueño o una escena medio onírica, una confusión de la realidad, es reveladora. Y además reveladora como un actor que mira al público y cuenta la trama de la película y cuenta su solución. No pueden tener menos que ver Goethe, Thomas Mann y Dante con Lundqvist. Salvo, como digo, que él se pondría con laureles como Dante, entre ruinas romanas como Goethe, y como el dios de la literatura contemporánea como Thomas Mann, como el mago, mote que le vino de una fiesta de disfraces. No hay más misterio ahí. Una vez en una fiesta de disfraces se disfrazó de mago, pero ya se convirtió en el mago de esa figura prestigiosa y misteriosa. No, o sea, tiene que ver Lundqvist tanto con Thomas Mann como su mote de el mago con algo que tenga que ver con su literatura, y no con una fiesta de disfraces. Esta epifanía compartida es la de la gran conclusión de la conciencia europea, tan brillante en su agonía, tan temerariamente demostrativa de que somos voz y palabra, nunca idénticas a las cosas que nombramos. Es la epifanía que nos dice: tu conciencia de la humanidad es tu más íntimo yo. Cuando Europa entiende esto, su agonía es renacimiento, y este libro es el documento más emocionante del reencuentro de Europa con su... Es el libro de sueños de un comatoso. ¿Qué documento de la... Y este libro es el documento más emocionante del reencuentro de Europa con su propia renovación mediante el encuentro con el resto del mundo. Hemos regresado del filo de la tiniebla, hemos recobrado la conciencia. La conciencia es una voz, una palabra, un nombre que compartimos y amamos, donde nosotros eres tú. Firmado Carlos Fuentes, Martha's Vineyard, Massachusetts, mirando al Atlántico, junio de 1988. Vamos, que la pedantería se contagia. Bueno, pues al lado de este prólogo, el libro es bueno. Así que, bien, o sea, Carlos Fuentes es un autor al que tenemos respeto, que ha hecho cosas buenas, y es un argumento a favor de este libro que sea mejor que el prólogo. Pero tampoco es muy difícil, porque es un prólogo delirante servil que no tiene nada que ver con la obra, sino que es prosternarse ante el autor. Y bueno, hemos visto el principio, vamos a ver un poco más del principio, pero vamos, es toda una sucesión encadenada de sueños de un tío que no está haciendo más que delirar en la cama. Entonces no tiene otra cosa que, y de lo que se ha acordado, pues lo ha ido enlazando tal como él recordaba que se iban engarzando las ensoñaciones, apariciones de escritores importantes en cuya casa entra. Sé que estoy viajando todo el tiempo, un viaje sin interrupción, pero sin conmoción ni alboroto, un viaje suave y silencioso. Ya no yazgo en mi lecho, sino que me levanto y salgo al mundo donde todo es vigilia luminosa y apacible. Y me encuentro a gusto, y soy obvio como un visitante más. Me siento como en mi propia casa y formo parte del entorno.
Tiene que ser un viaje del deseo este que estoy realizando, un viaje del deseo absoluto donde todo es real, pero todo viene a mí sin que apenas necesite desearlo.